Abrimos la mesa de este martes que es internacional. Bien internacional, por otro lado, porque el único que está conmigo aquí en estudios es Leo Harari. Buen día. Qué saludo a todos, muy buenos días. Los otros 3 comentaristas van a participar a distancia. Empiezo ¿por dónde? Empiezo por Rafael Mandresi, en París, Francia. Buen día, Rafael. Buen día, Emiliano. Buen día, amigos. Sigo con Nicolás Albertoni en Washington, Estados Unidos. Buen día, Emiliano, compañeros. Y por último saludo a Susana Mangana, que no está en el exterior, pero sí tenía ocupaciones fuera de Montevideo. ¿Dónde estás exactamente, Susana? Estoy en la República Independiente de Piriápolis, me temo que me encuentras cerca de Montevideo, lloviendo, pero en un sitio muy, muy entrañable y también muy melancólico. Te estoy viendo en la pantalla. Estás ubicada en la galería del Argentino Hotel. Del Hotel Argentino. Sí. Exactamente. Así que con el ahí, mar a la vista. Supongo que Piriápolis en temporal, en lluvia, también tiene su encanto, ¿no? Claro que sí, sobre todo ver esa lluvia, esas palmeras batiéndose al viento desde aquí, de adentro de la galería, está precioso. Realmente a los que estén en la zona, que se den un paseo con paraguas o sin paraguas, pero merece la pena. Bueno, los oyentes que quieran seguir esta mesa en nuestro sitio en internet, en www.enperspectiva.net, van a poder ver a los integrantes de la tertulia, cada uno ubicado en su lugar. Les propongo que hablemos de América Latina con las noticias de último momento, las que tienen que ver con la solución, entre comillas, en la crisis entre Venezuela y Colombia, pero eso va a estar dentro de unos minutos. Arranquemos con algo del fin de semana. Vamos a instalarnos en primer lugar en Grecia. Un mes después de haberse alejado del gobierno el 20 de agosto pasado, Alexis Tsipras volvió a ganar las elecciones parlamentarias y desde ayer, lunes, ocupa nuevamente el cargo de primer ministro. Así hablaba Tsipras a sus seguidores este domingo cuando se conocían los resultados de los comicios que dieron ganador a su partido, Syriza, con el 35% de los votos. Ayer, cuando volvió a tomar posesión del cargo de primer ministro, anunció un acuerdo con el Partido de los Griegos Independientes que le otorgará la mayoría que le permitirá gobernar. Al frente de su nuevo equipo, Tsipras aplicará un ambicioso programa de reformas estructurales y medidas fiscales a cambio del tercer rescate financiero del país, que es por un monto de 86.000 millones de euros y está previsto se desembolse a lo largo de 3 años. ¿Con quién empezamos? ¿Quién hace el primer comentario a propósito de este resultado y de este panorama político griego que para muchos resulta un poco desconcertante, ¿no? ¿Quién empieza? Rafael, vamos contigo. Bueno, sí, lo primero que se puede decir es que Tsipras hizo una apuesta fuerte y ganó. Y es una victoria personal de Tsipras. Fundamentalmente, con porcentajes que son más o menos los mismos de los que se conocieron en las elecciones parlamentarias de fines de enero, pero de todos modos con menor cantidad de votos porque lo que creció también y de manera bastante significativa fue la abstención. En este panorama se reedita la coalición entre Syriza y ANEL, este partido de los griegos independientes, que es una coalición un poco contra natura entre lo que se llamaba izquierda radical y un partido de derecha soberanista, que no tuvo demasiadas ocasiones de gobernar en estos meses en la medida en que se le fueron prácticamente en la negociación con los acreedores. Ahora, a partir de ahora sí, va a haber que gobernar con una nueva edición de Syriza, que sufrió un desgajamiento de su ala izquierda, que no logró entrar al Parlamento en estas elecciones del fin de semana, y habrá que ver qué ocurre en cuanto a las limitadísimas posibilidades que tiene no solo Tsipras ahora, pero que hubiera tenido cualquier gobierno, en la medida de que lo que se trata es de aplicar el plan
que fue acordado o que fue más o menos impuesto a Grecia hace algunos meses, este verano, y que fue a su vez el detonante de las crisis gubernamentales, la renuncia y estas nuevas elecciones. Ese desgajamiento que sufrió Syriza y el que tú aludías, Rafael, es para Alexis Tsipras una buena noticia, ¿no? Porque se saca de encima al sector de su propio partido que había cuestionado los acuerdos a los que Tsipras llegó con los acreedores. Sí, para Tsipras es una buena noticia, aunque quizás sus propios compañeros tendrían ya que haber aprendido, como lo han ido aprendiendo otros a lo largo de estos últimos tiempos, de que es muy mal negocio subestimar a Tsipras, que es muy claramente un político extraordinariamente hábil. Lo que termina ocurriendo es, en definitiva, si uno lo observa dentro del paisaje político doméstico griego, una suerte de reemplazo del viejo PASOK, del Partido Socialista, que está en un estado de ruinas, por una nueva formación de izquierda que ha perdido justamente su ala más radical y que por lo tanto puede ir de a poco ocupando ese espacio, llamémosle socialdemócrata o de centro izquierda, que tradicionalmente en el caso de Grecia había sido ocupado por el Partido Socialista. Sí, la peripecia de Tsipras es bien interesante. Yo creo que para los analistas políticos es un bocato de cardenales, ¿no? Porque gana en el mes de enero con el discurso anti-austeridad, luego negocia con los acreedores y en determinado momento entiende que hay que llamar a la población a pronunciarse y tiene lugar aquel referéndum o plebiscito en el que la gente se expresa contra las condiciones que le estaban tratando de imponer esos acreedores a cambio del rescate, pero después, con ese resultado bajo el brazo, Tsipras va y acuerda con los acreedores, desconcertando a una parte importante de la población, aunque ahora, llegado el momento de volver a las urnas, la gente lo apoya. ¿Leo? Sí, yo coincido bastante todo con el análisis que hace Rafael, excepto que él dice que aceptó más o menos lo que le impusieron, y yo creo que le impusieron todo. Pero lo que tú decías es exactamente así. Ahí hay un movimiento muy hábil político de Tsipras que pasa de tener una posición de principios que le hace ganar la primera vuelta, digamos, a una posición más pragmática de hacer lo que se puede. En el hacer lo que se puede, no creo que gana perdiendo su ala izquierda, porque son compañeros toda la vida. Él estaba más cercano de la gente más de izquierda, que es la que perdió ahora 25 bancas y que queda en una oposición, donde están algunos de sus mejores amigos. Pero desde el punto de vista político logró hacer una coalición que efectivamente saca las alas radicales que le impedían negociar y incorpora una parte de, no sé, lo que antes hubiéramos llamado la burguesía nacional, los que están pensando en los intereses de Grecia y que se dan cuenta que salir del euro es más caro que quedarse y negociar. Ahora, ¿todo eso para qué? Para que todo el pueblo griego pueda pagar los agujeros de los bancos. Es decir, no es un triunfo de ninguna manera, es políticamente una movida, yo creo que correctamente analizada por Rafael, en el sentido de que se crea un espacio que antes le pertenecía al PASOK, pero que va a terminar aplicando las famosas fórmulas por las cuales nosotros luchábamos en contra en la época en que el Fondo Monetario nos decía lo que teníamos que hacer. Lo que pasa es que él sostiene que a cambio del rescate, ese rescate de 86.000 millones de euros en 3 años, se comprometió a aplicar nuevos ajustes fiscales, reformas y privatizaciones, pero prometiendo que tratará de proteger a los más vulnerables y que luchará porque se alivie la deuda pública del país. Sí, yo estoy seguro que tiene mejores intenciones, pero lo que tiene que aplicar es una política muy parecida a la que hizo Menem en Argentina. Va a tener que privatizar más, va a tener que ajustar más los cinturones, etcétera. Susana, seguimos contigo. Bien, a mí me parece que lo que ha triunfado aquí en las elecciones es el sentimiento del pueblo griego de que había que apoyar a lo conocido, había que apoyar a Tsipras, que fue un joven político que desafió a la Unión Europea, desafió también al Fondo Monetario Internacional, es decir, al establishment en el exterior, y yo creo que han jugado las emociones en estas elecciones. A falta de una propuesta más contundente, creo que el recuerdo de esa imagen de Tsipras
Tsipras, secundado por Varoufakis, ¿verdad?, desafiando a la Unión Europea, llamando a ese referéndum para ver si realmente querían una política de austeridad o no, pero manteniéndose a la vez en el juego de la Unión Europea sin salirse del club de privilegios y defendiendo, ¿verdad?, a los más vulnerables de la sociedad griega, creo que es lo que finalmente le ha vuelto a dar el respaldo del voto popular. Habrá que ver si realmente entre el discurso político y digamos, la imagen pragmática que debe dar ahora para poder llegar a ese rescate de Grecia, no hay un gran trecho, ¿verdad? A mí lo que me parece es que todavía goza de un caudal de votos y de un apoyo popular importante, pero evidentemente una cuestión es la retórica y otra bien diferente es poder cumplir con sus obligaciones, que de alguna manera, como decía Rafael, no han sido acordadas ni consensuadas con Grecia, sino que fueron impuestas. Por más que el pueblo sienta que hay un nacionalismo fuerte y que Tsipras lo defendió con ahínco, pero yo creo que eso es una imagen idílica más que una realidad pragmática. Nicolás, vamos contigo a Washington. Desde allí, desde Estados Unidos, ¿se sigue con atención el escenario griego? Poco. Washington está viviendo realmente una semana de locura, es decir, con dos visitas muy importantes, la del Papa y la del presidente chino Xi Jinping. Entonces también como que bueno, no se ha seguido con creo también la necesidad y el foco que se debería, pero también con cierta desconcierto del lado americano. Sí, efectivamente salieron algunos titulares. Y me río de uno, no me acuerdo a ver si fue New York Times, que estaba leyendo de mañana, que bueno, dice second round, ¿no?, de Tsipras, como también diciendo del desconcierto. Yo creo que es de Estados Unidos, y me acuerdo cuando dimite Tsipras, vamos a decir, cuando renuncia y llama a elecciones anticipadas, fue algo muy gracioso porque no se comprende desde aquí. Es decir, usted lo habían votado para que gobierne. Y usted está diciendo ahora que quiere que lo voten nuevamente para que reafirme su liderazgo. Era como una cosa que creo que es de la lógica de Estados Unidos, lejos de ser perfecta, pero cuesta comprenderlo. Y es con esa misma incomprensión, creo que hoy desde Estados Unidos se está viendo el resultado de esta elección, ¿no? Es decir, que tiene las mismas características que la anterior, y se está viviendo casi como un déjà vu, que es lo que me pasó a mí, así como una mirada hacia Europa. Y te agradezco, Emiliano, el reconto que hacías, porque efectivamente sorprende. Cuando uno ve el resultado de la elección, claramente estamos hablando de un fuerte liderazgo personal, porque de hecho esa oposición que queda con el discurso que él gana, que era la libertad de Grecia y el no sometimiento a la troika y demás, es decir, bueno, ese grupo queda con un 3-4%, creo ahora, que era vamos a decir, el ala fuerte izquierda que tenía dentro de su partido, y él vuelve a ganar olímpicamente, sabiendo ahora ya que bueno, teóricamente no cumplió lo que el pueblo griego dijo en la elección de no un acuerdo con Europa, ¿no? Entonces, yo creo que vemos un segundo round efectivamente de Tsipras, pero con unas características de querer decirle, bueno, ahora le toca gobernar por 4 años y no esperemos ahora que nuevamente dentro de 10 meses, por una reconfirmación de su liderazgo, quiera llamar nuevamente elecciones. Repaso las fechas rápidamente, ya que las mencionaba recién Nicolás. Las elecciones legislativas que gana Tsipras por primera vez fueron el 25 de enero. El 5 de julio se produce la consulta popular, el referéndum, en el que triunfa el no a las condiciones que pretendían imponer los acreedores, o sea, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, para el tercer rescate. El 13 de julio firma el acuerdo en Bruselas. Y el 20 de agosto dimite y llama a elecciones que acaba de ganar ahora el 18 de septiembre. ¿Rafael? Sí, yo quería apuntar 2 o 3 cosas que me parecen importantes. Repetir que el resultado, uno de los números más importantes, elocuentes, es 44% de abstención. Claro. Es decir, que el 35% que apoya a Tsipras es el 35% del 56% restante. O sea que no es una victoria aplastante, sino que es una elección que lo que primero muestra es el desencanto de los griegos, que están más cerca del que se vayan todos que de una elección con, digamos, expectativas de que pueda dar lugar a algo, digamos, positivo para el futuro. Leo, cuando Rafael recién empezaba a destacar algunos números de la elección, tú asentías, sí. ¿Te parecía importante eso? Sí, me parece muy importante. Hay señales que hay que tomar en cuenta aquí para
analizar lo que va a venir. La primera es el altísimo nivel de abstencionismo. Un abstencionismo que es como un dejar hacer y vamos a ver qué pasa. Pero no, por ahora es difícil de medir qué más significa. Pero es una señal fuerte. La segunda señal que hay es que el Amanecer Dorado es un partido francamente nazi, agresivo, y estamos en un contexto de inmigración ilegal, de oleadas que afectan a la sociedad griega, en donde esto... Una parte de esa inmigración pasa por Grecia. Que pasa por Grecia, claro, o quedan en las islas haciendo presión para poder entrar en el continente. Lo que le da espacio político a la extrema derecha, que es un problema que va a tener que enfrentar Tsipras. La otra señal, que es diferente, que es hacia Europa, es que movimientos como Podemos y otros se van a sentir confortados con este triunfo de Tsipras. Bueno, el líder de Podemos estuvo en la campaña electoral de Alexis Tsipras, además lo acompañó en el acto final de campaña. Sí, ¿no? Fue el primero que lo felicitó, etcétera. Crea una esperanza de una nueva alianza de fuerzas progresistas en este momento, despojadas de los más radicales, de los no europeístas, digamos, que puede ser que cree también una nueva ola. En fin, es otra señal para tomar en cuenta. Retomamos el hilo contigo, Rafael, a ver si te escuchamos bien. Sí, ahora con el teléfono fijo de repente sale mejor. Dale. No, iba a subrayar lo que acaba de mencionar Leo, es decir, el resultado importante de los nazis, porque son nazis. Y el otro punto es, digamos, dentro de lo que se puede, en el caso de Syriza y de Tsipras, festejar, no parece tampoco ser mucho más que un festejo relativamente simbólico. Hay que recordar, una vez más, lo hemos dicho ya más de una vez, que Grecia está absolutamente intervenida por la Unión Europea, es decir, y por los acreedores en general. Cualquiera de las medidas que tome Grecia, cualquiera de los elementos que quiera incorporar, tienen que ser autorizados previamente por sus acreedores, tienen que cumplir un programa que no es el programa de Tsipras, es el programa que le impone el acuerdo, con todas esas medidas a las que hacía alusión Leo hace un rato, y que me hacen acordar a un verso del tango Nieblas del Riachuelo, triste caravana sin destino ni ilusión. Es decir... Estás muy tanguero últimamente, Rafael, ¿eh? Siempre. Y la perspectiva de los griegos, más allá de que Tsipras, la única promesa que podía hacer es: voy a tratar de proteger a los más débiles. De todos modos, los más débiles, como todos, o casi todos, porque siempre hay algunos que zafan, se las van a ver bastante complicadas en la medida en que el plan es salvaje. Algunos comentarios que aportan los oyentes, por ejemplo, el Carbonero dice: Tsipras ganó tiempo, administra la crisis y se mantiene en el poder. Puede escribir el manual del político perfecto. Los instrumentos son plata aparte. Otro oyente, Juan, dice: lo real es lo posible no siempre es lo mejor y hay que elegir lo menos malo. Susana. Sí, yo lo que creo que hay que entender que Grecia está sumida en una grave crisis, que ya no es solo una crisis económica, sino que evidencia también las fallas de un sistema de la Unión Europea que está haciendo aguas. Hay una crisis institucional que la venimos viendo desde antes de la crisis de Grecia, también con España, con Italia. La llegada de estos migrantes, que supone ya no una crisis, sino un caos migratorio, porque no ha habido una buena gestión de esas migraciones, porque hay países que quieren cuestionar los acuerdos de Schengen porque quieren discriminar religiosamente a los migrantes. En fin, todo eso que también está ocurriendo en otros países vecinos de Grecia es una situación a la que también va a tener que atender el nuevo gobierno de Tsipras, ¿verdad? Y como dice el oyente, una cosa es lo que se promete, otra cosa es lo que se puede hacer. Evidentemente Tsipras, como digo y dije antes, es un político joven, es un político que ha defendido el nacionalismo griego en momentos en que se ve que la Unión Europea justamente viene haciendo agua en ese sentido, que hay una crisis de valores, que ya los jóvenes europeos no recuerdan por qué se conformó una Unión Europea, para superar las heridas de guerra, las secuelas
de esa Segunda Guerra Mundial. Es necesario recordar entonces por qué es importante mantenerse dentro de la Unión Europea, pero el nacionalismo aflora y yo creo que Tsipras evidentemente defendió con aquel referéndum histórico el nacionalismo de los griegos, que quieren justamente protección, el no a los desahucios, el no al ajustarse los cinturones, como dice Leo. Ahora bien, no solo es el rescate lo que preocupa en estas horas en Grecia, sino cómo hacer frente también a esta avalancha humanitaria, ahora que tenemos las imágenes todavía vívidas de ese joven cuerpecito, ¿verdad?, de Aylan Kurdi, pero de tantos otros migrantes que perecen en su intento de cruzar el Mediterráneo. Por lo cual, yo creo que es una situación que evidencia sobre todo también las fallas de una Unión Europea que son 28 países, pero que no tienen un consenso, por lo menos en materia de política exterior, pero que además no todos los países van al mismo nivel de desarrollo. Haciendo un ejercicio práctico la semana pasada con mis estudiantes de Geografía Económica y Humana, veíamos que el desarrollo, algunos índices de desarrollo de Uruguay se asemejan a los de Albania, Rumanía, ¿verdad? Con lo cual la Europa del Este también estaría en los mismos niveles que Uruguay, con lo cual esa locomotora que sigue siendo Alemania deja muy atrás a países como Grecia. Y creo que por estas horas la preocupación no es solo económica, sino cómo atender esta otra grave crisis, que entre todas las situaciones de estudiantes creo que evidencia sobre todo una crisis de valores y crisis institucional a nivel de la Unión Europea. Vamos a completar este primer tema con la última intervención de Nicolás Albertoni desde Estados Unidos. Sí, y breve, porque ya creo que está casi todo dicho, al menos eso pienso. Lo que sí me parece que al final de todo uno lo que se puede ver, creo, desde mi perspectiva, también desde el análisis que se hace desde aquí, es ese cierto discurso demagógico, ¿no? Es decir, bueno, todos sabemos que gana esas elecciones realmente queriendo con esa señal de ayudar a los más debilitados y demás, pero decir, señores, acá ya van $300 millones de rescate, ¿no? Es decir, bueno, de euros estamos hablando en este caso, ese es el número que ya vamos por un tercer rescate, entonces es una economía muy importante para el resto del mundo, ver esa otra parte también, ¿no? Es decir, hasta dónde se va a seguir tirando la piola, hacia el resto de Europa, que por suerte tiene un liderazgo, creo, sólido de parte de Alemania, Francia, y yo creo que no lo ha dejado ir más allá a cifras de lo que al menos se pensaba cuando gana la primera elección. Entonces, darle el foco también racional a todo esto, también de decir, que creo que es lo que queremos darle también. Es decir, acá estamos ante una persona que claramente vuelve a ganar con un discurso muy llamativo, pero es hora de empezar a ver acciones, ¿no? Yo cuando se debatía el segundo rescate en el Parlamento Europeo, yo me acuerdo de uno de los discursos, fue decir, bueno, señores, les seguimos dando plata, pero queremos empezar a ver acciones. Y es lo que yo creo que el mundo también, que vaya si sigue siendo bastante dependiente de las economías europeas, quiere empezar a ver acciones y no tanto también discursos, bueno, que pueden verse por un lado demagógico, porque realmente yo creo que Grecia es hora de empezar a mostrar acciones. Lo último, Leo. No, está bien, porque Nicolás habla de racionalidad y entonces ahí habría que seguir la lógica al sistema, porque la plata que le dan a Grecia en buena parte va para pagar a los bancos, que son el origen mismo de los problemas a los que llegó Grecia. Bancos que estuvieron de acuerdo con que se falsearan las cifras para seguir metiendo dinero, que luego no fue realmente productivo. Ahí hay todo un sistema que creó esta crisis. Y ese sistema que está en juego no es solo un problema humanitario ni de valores, es un sistema de la organización, un sistema avanzado de capitalismo financiero. Los nombres de lo que gobiernan Europa hoy son la gente de la Tricontinental, la gente que trabajó en Wall Street, y están los nombres. Papademos era socio de Draghi en la misma empresa de Wall Street antes de llegar a ser primer ministro en Grecia. Lo mismo pasó con Monti en Italia. Las crisis las han gestionado los bancos para los bancos. Y ese es otro tema que todavía está nada más que en manos de la extrema izquierda cuando debiera ser un tema de todo el pueblo europeo.